universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa educativo e informativo que fundamentalmente pretende que todos contribuyamos a preservar la salud, a prevenir la enfermedad. Este enfoque para nosotros es vital, porque indudablemente prevenir es mucho mejor que curar. El día de hoy hemos de hablar precisamente algo relacionado con la prevención, y hemos de hablar de un cuadro que afecta a las mujeres en curso de embarazo, de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Es decir, cualquier mujer puede tener hemorragia en cualquier semana de su embarazo. Todas las hemorragias son anormales, por lo tanto ninguna debe minimizarse. Sin embargo, las que hoy vamos a abordar están referidas a las que ocurren después de la 20 semana de gestación. Hemos de hablar y le pedimos a nuestro invitado fundamentalmente tocar dos cuadros clínicos: el de la placenta previa y del abrupto placentario. Para ello, convocamos a un profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Marco Vargas Terrazas. Él es ginecobstetra, especialista en el área, es profesor titular de la Facultad de Medicina y tiene su base de trabajo en un hospital de la red de servicios. Por lo tanto, vamos a hablar con alguien que trabaja todos los días con este problema. Pero antes de entrar a tocar el mismo, permítanme un minuto de reflexión. En la fecha, el día de hoy, azorados vimos cómo hay gente que por todos los medios intenta confrontar y lastimar a la gente. Olvida que somos bolivianos. Olvida también que la edad, el tema cronológico, es un accidente. Yo nací un poco antes que ustedes, pero no fue algo que yo programé, fue algo que ocurrió dentro de lo que ocurre en la naturaleza. Habían unos letreros que dizque querían la jubilación forzosa de los médicos para tener trabajo. ¿Se dan cuenta de la aberración? Es decir, para tener trabajo hay que matar a la gente que está trabajando. Solo eso faltaba que digan. Entonces seguramente quienes quieren trabajar en el área de yacimientos tendrán que matar a todos los que están trabajando algunos años más para tener ese trabajo. Yo creo que realmente este es un tema ético, es moral. Pero hay un aditamento adicional. Hemos dicho, en los hospitales de tercer nivel en particular, hay especialistas con 15, 20, 30 años de experiencia que no son reemplazables. Un muchacho egresado de cualquier universidad de acá o del exterior no puede reemplazarlo. El neurocirujano, para hacer lo que es, seguramente se ha pasado 15 o más años aprendiendo y otros tantos consolidando su aprendizaje. Lo propio ocurre en el área ginecológica, pediátrica, etc. Amigos, seamos racionales. Ya de una vez ubiquémonos como un país responsable que cuida sus recursos humanos. El cuerpo médico no tiene ningún enemigo. El cuerpo médico no tiene ganas de confrontar con nadie. El cuerpo médico no se va a prestar a juegos políticos. Nosotros nunca nos hemos referido a situaciones emergentes políticas que se dan cotidianamente, porque ese no es nuestro propósito. Nuestro trabajo es técnico. Y por eso demando de las autoridades, de la población en general y de estos jóvenes, entre comillas, que dirigen inclusive estudiantes en representación de los mismos, que se nota que han superado ampliamente los 40 años, decirles que estudien, que de profesionales les va a ir mucho mejor y que de estudiantes no pidan sino mejores condiciones de estudio
y no jubilación de nadie, porque ni siquiera van a entrar a trabajar, porque no son profesionales. Yo les quiero decir que, vista la gente que está dirigiendo, me venía a la memoria algo que a lo mejor no debía haberlo señalado, pero lo diré. Yo a esa edad ya tenía más de 15 años de docente. Es decir, imagínense, si era docente ya era especialista. Y para ser especialista ya había hecho la medicina. Y antes de eso había cumplido con todos los requisitos que se piden para ello. Entonces pongámonos serenos, respetémonos, todos somos bolivianos y creo que se pueden buscar salidas honrosas, adecuadas, para mejorar no solamente el tema de trabajo, que es importante, sino la salud de los bolivianos. Para eso estamos. Amigos, abracémonos una vez en la vida. Creamos en el país, en la patria. Nos necesita a todos. Y lo que menos busca es que confrontemos entre nosotros por situaciones supuestas. Y peor si son de índole político ideológico. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector la Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta nota ustedes observarán parte de el acto conmemorativo de los 190 años de fundación de la carrera de medicina. Fue un acto trascendental, estuvieron nuestras principales autoridades y se resaltaron aspectos muy importantes de la historia de nuestra facultad. Veamos la nota, por favor. Este lunes 12 de agosto de 2024, en el Centro de Convenciones Facultativo de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, se conmemoró 190 años de creación de la facultad. Del acto participaron las principales autoridades de nuestra Casa de Estudios Superiores, facultativas de carrera, departamentos, institutos de investigación, direcciones estudiantiles, reparticiones administrativas, además de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos e invitados especiales. El evento tuvo un extenso programa. En el mismo se destaca el homenaje a los 190 años y el reconocimiento a docentes con más de 40 años de servicio y a los mejores estudiantes por su rendimiento académico sobresaliente en la gestión 2023. La vicedecana fue la encargada de dar la bienvenida. Dejando el legado con sus enseñanzas de lo que hoy somos, de lo que hoy tenemos, de la identidad que nos da con gran sentido de pertenencia a nuestra patria y a nuestra gente. Esa entrega y dedicación han hecho que nuestra facultad mantenga sus ideales al tiempo que encuentra formas siempre renovadas de expresarlos. Es lo que ha permitido que la Facultad de Medicina crezca cada vez más y abarque más ámbitos en el quehacer de la docencia, la investigación y la acción social como actividades tendientes, todas ellas a la transformación positiva de la sociedad boliviana. En la ocasión, el representante estudiantil, a tiempo de agradecer el reconocimiento, se refirió a la formación académica que reciben. Por su parte, el ejecutivo del Centro de Estudiantes ponderó la trascendencia histórica de la facultad. Para reconocer el aniversario de nuestra amada facultad. Ser médico es una vocación, es un camino largo que muchos de nosotros hemos optado. Los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora son la base con la que vamos a construir nuestra carrera y nuestro ejercicio como futuros médicos. Estamos reunidos aquí por los 190 aniversarios de la Facultad de Medicina. Es un gran hito, ¿por qué? Porque nos demuestra que la institución es fuerte. En base a eso, nosotros y cada profesional que ha sido formado aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, en esta facultad, sabe que va a tener un buen futuro. También el representante de los docentes homenajeados se refirió a la importancia de la labor de este estamento en el trabajo que realiza la facultad. Desde ese momento se comprometieron a una educación de calidad de vida y de salud de las personas, encarnando los desafíos vigentes de la educación superior en estos momentos y posteriormente formando profesionales líderes en la formación médica de pre y posgrado. El decano resaltó el rol protagónico de la facultad en la calidad educativa, el liderazgo y reconocimiento social que recibe, también el compromiso de mantener estos objetivos y sostenerlos y consolidarlos. La historia de la facultad
indiscutiblemente es parte de la historia del propio país. Son 190 años de una importante contribución con recursos humanos formados con alto nivel académico, compromiso y sensibilidad al servicio de nuestra sociedad boliviana. Actualmente, la educación que encara la facultad se constituye en un verdadero símbolo de la formación de recursos humanos, brindando a nuestros queridos estudiantes conocimientos que permiten desarrollar habilidades, destrezas y competencias, para contar con esos profesionales íntegros, con sólidos principios, valores moral, ética y actitudes para servir a nuestra sociedad y nuestro país. Finalmente, la rectora de la ONSA destacó la importancia de la facultad en la vida institucional. Con una facultad como esta, que se ha convertido en un bastión del conocimiento, de la ciencia, del servicio, no solo dentro de la universidad, sino para toda la población. Y ha trascendido como un referente en la formación de profesionales en la salud, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Marco Vargas Terrazas. Lo dijimos, él es un profesional especializado en ginecología y obstetricia y es profesor titular de la Cátedra de Obstetricia de nuestra facultad. Adicionalmente, por supuesto, es profesor de posgrado. Con él hemos de hablar de un tema que le solicitamos conversemos en esta oportunidad, el de las hemorragias, pero de la segunda mitad de un embarazo. Es decir, de estas hemorragias que aparecen después de la 20 semana, teniendo en cuenta que el embarazo dura más o menos 40 semanas. Pero para abordar definitivamente el tema, previamente permítanme presentarles y saludar al doctor Vargas. Marco, buen día, qué gusto saludarte. Gracias por atender nuestra invitación. A usted las gracias, doctor, al canal y a toda la teleaudiencia por la invitación y presto para todas las preguntas del tema. Muy bien, amigos. Como introducción al tema, permítanme señalar, Marco, convendrás conmigo, que cualquier hemorragia que se presente en una mujer que cursa un embarazo es absolutamente anormal. En ningún caso puede considerarse normal. Existen un centenar de patologías que pueden generar este problema. Y puede ocurrir en cualquier semana de la gestación o en cualquier mes o en cualquier momento, para decirlo mejor. El médico debe investigar para dar solución al problema. Dado que el tema es tan amplio, es que le hemos pedido al doctor Vargas hablar solo de la segunda mitad del embarazo y de las hemorragias provocadas por ciertos cuadros que más frecuentemente se presentan. Por lo tanto, en este contexto va la primera pregunta, Marco. ¿Cuáles serían las patologías que frecuentemente afectan a la mujer en curso del embarazo para luego circunscribirnos a lo que pasa en la segunda mitad del embarazo? Bueno, prácticamente las hemorragias se pueden presentar desde un principio del embarazo, en edades gestacionales muy precoces. Las amenazas de aborto, sobre todo los abortos incompletos, embarazos ectópicos,
pero ya suscribiéndonos a las hemorragias que se pueden presentar en la segunda mitad del embarazo, es decir, de las 20 semanas para arriba. Las dos más importantes son la placenta previa y el abrupto placentario. Hay otro tipo de hemorragias, de causas, pero las dos más importantes, la placenta previa y el abrupto placentario. De acuerdo. Marco, vamos a hablar de estos dos cuadros cuando la mujer está en gestación, porque también pueden aparecer estos cuadros en el trabajo de parto o recién manifestarse. Entonces, durante la gestación. Durante la gestación. De acuerdo. Entonces, Marco, el cuadro más frecuente, y te ruego que me digas con qué frecuencia se presenta, es la placenta previa. Placenta previa. ¿Cómo debemos entender qué es una placenta previa? La placenta previa más o menos se presenta en un 0.5% en general en todos los embarazos. Y bueno, la definición de placenta previa es la inserción de la placenta a nivel del segmento inferior. Normalmente la placenta tiene que insertarse en el fondo uterino. La placenta previa, en cambio, se inserta en la parte baja del útero, que se denomina segmento inferior. Entonces, esa inserción baja produce hemorragias durante el embarazo. Correcto, amigos. Entonces, una placenta previa es cuando la ubicación está en una zona que se llama segmento inferior, donde puede estar toda la placenta, basta que se ubique allí y ya estamos ante una placenta previa. La frecuencia, muy bien dijo, 1 en 100, más o menos. Marco, hay variedades, ¿verdad? Porque uno se imaginaría que placenta previa es igual a cesárea, y no necesariamente es así. Sí, dependiendo de la distancia que tiene la inserción placentaria con el orificio cervical interno, pues las placentas se van catalogando. La placenta previa se la clasifica en oclusiva total, parcial, en placenta previa marginal y la placenta previa lateral. La lateral es la que está más alejada, digamos, del orificio cervical interno, que es el que se va a dilatar durante el parto. Entonces, mientras más cerca esté la placenta del orificio cervical interno, tiende a tener más hemorragia. Obviamente, la lateral puede estar relativamente lejos del orificio cervical interno, digamos a unos 8 centímetros, y puede ser que no presente hemorragia, ¿no? Pero es una placenta de inserción baja, pero no va a presentar la clínica que normalmente presentaría. Este tipo de placentas es la que podría llegar y terminar en un parto utóxico normal. Las otras, sin embargo, la marginal, que es prácticamente el borde con borde, el borde placentario inferior, está en relación con el borde del orificio cervical interno, lo más probable y lo lógico es que presente hemorragia por la dilatación y las modificaciones cervicales. Las parcial y la total, pues evidentemente sí van a tener hemorragias, y esas son las placentas previas que tienen que ser detectadas ya con anticipación en el control prenatal, exclusivamente a través de una ecografía. La ecografía es la que nos indica si la placenta previa está ocluyendo completamente el orificio cervical interno o de forma parcial. Y nosotros ya tenemos que programar a esa paciente antes de que empiece el trabajo de parto para evitar precisamente la hemorragia. Correcto. Nosotros podemos encontrar, amigos, una paciente sin ningún factor de riesgo. Es decir, nada que con antelación nos diga, esta mujer puede tener. Pero hay otras señoras que sí pueden tener factores. Este cuadro, aún en las señoras que no tienen ningún factor, puede presentarse. Y es precisamente un hallazgo que hace el médico. Marco, ¿qué señoras o qué cuadros predisponen a que una mujer pueda hacer placenta previa? Ilustraremos unos cuantos casos. Sí, prácticamente todo lo que llega a desgastar el endometrio o a lesionar el endometrio.
Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que han tenido abortos repetitivos, legrados repetitivos, infecciones, ¿no? Que hayan tenido a consecuencia de fracasos abortos algún tipo de endometritis o restos ovulares o restos placentarios en partos anteriores que predisponen a la lesión del endometrio. Cirugías previas, por ejemplo, cesáreas, predisponen a la placenta previa. Cirugías uterinas para miomectomías o para si la paciente tenía algún antecedente de alguna malformación uterina que requería una cirugía para precisamente pues tratar esta anomalía uterina, dejan cicatrices y por ende puede presentarse también la placenta previa. Correcto. Entonces, amigos, hay factores que uno en la primera entrevista pudiera considerar como factor que pueda hacer que esa mujer sufra de placenta previa. Pero como habíamos señalado, en algún caso no hay ninguno y aparece una placenta previa. Entonces, unas placentas como las oclusivas dan frecuentemente síntomas y de forma temprana, y otras como la lateral que pueden pasar asintomáticas. De estas que producen síntomas, ¿cuál es la sintomatología? Para que la gente pueda tomar en cuenta y eventualmente hacer una consulta antes de que el drama esté presente. Bueno, las pacientes con placenta previa de este tipo que se presentan con clínica presentan una hemorragia que es roja rutilante, así como el de la taza. Roja rutilante. Como sangre fresca. Como sangre fresca y que se presenta generalmente en las noches. Mientras la paciente está descansando, ella puede sentir como que se hubiese orinado, siente la salida de un líquido caliente y cuando se fija, pues hay la presencia de sangre roja rutilante. No hay dolor, ¿verdad? No hay dolor, no presenta dolor, no hay contracciones uterinas, no hay dolor, tampoco hay hipertonía uterina. Y este tipo de sangrado es episódico, sangra un poco y se pierde. Puede volver a presentarse en minutos, en horas, en días o en semanas inclusive, ¿no? Tiende a repetirse con el paso del tiempo, por eso es episódico. Evidentemente, como nada en medicina es 2 más 2, 4, puede haber pacientes que tengan un sangrado incoercible, ¿no? Que no pare. Evidentemente, esas son las excepciones, pero también podría presentarse. Correcto. Ante este signo, sintomatología, yo creo que el primer consejo que le damos ya a la señora es que consulte inmediatamente al médico o acuda al centro. Distinguidas damas y caballeros, es un signo de alerta que los médicos les enseñamos a las señoras. Les decimos, nunca debiera haber hemorragia durante un embarazo. Y si presenta, y en este caso en la segunda mitad, acuda inmediatamente. No hay que guardar para el día siguiente, ¿verdad? Evidente. Y entonces el médico, Marco, atiende a la señora, hace la revisión que corresponde y puede pedir algunos exámenes de laboratorio y de gabinete para hacer un diagnóstico preciso. De hecho, con la clínica que acabas de señalar, más los exámenes que se hacen clínicos, se hace un diagnóstico presuntivo y muy aproximado al de placenta previa. ¿Cómo confirman, Marco? Es netamente ecográfico, ¿no? El examen, el diagnóstico de la placenta previa es a través de la ecografía. La paciente viene ya con la clínica mencionada, se pide la ecografía y en la ecografía se observa que la placenta está insertada en el segmento inferior, ocluyendo totalmente o parcialmente el orificio cervical interno. Y el diagnóstico está hecho. Y el pronóstico también, ¿verdad? Claro que sí, porque depende de la edad gestacional de la paciente, pero sí, este tipo de pacientes ya tienen que saber que no van a poder tener un parto, sino que van a necesitar de una cesárea. Correcto. ¿Verdad?
Enseguida vamos a hablar del manejo. Amigos, permítanme unos segundos y estamos de retorno. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, le planteamos una pregunta al doctor Marco Vargas. Marco, una vez que ha hecho el diagnóstico, el médico sabe que es una placenta previa, que es una variedad oclusiva. ¿Cuál es la conducta? De forma muy sucinta, no necesitamos hablar de medicamentos, pero ¿qué es lo que hacen los médicos? ¿Y cuál es la idea general que tienen? ¿Interrumpir, prolongar? ¿Qué es lo que piensan cuando tienen un cuadro de placenta previa? Obviamente en una edad, digamos, 32 semanas de embarazo. Muy bien, doctor. Evidentemente, todo depende de la edad gestacional en la que se encuentra la mamá. En este caso, 32 semanas, utilizamos uterolíticos para inhibir las contracciones uterinas, damos la maduración pulmonar para prevenir precisamente problemas en el recién nacido y tratamos de que el embarazo se prolongue hasta el mayor tiempo posible, ¿no? Para que tratar de llegar a un embarazo a término. Si es posible eso, llegando a término, se programa la cesárea. Sí, es bajo internación. Internación, obviamente, internada la paciente. Correcto. Y en el caso de que el sangrado no se pueda controlar o que sea muy repetitivo y empiece a no poder controlarse a pesar del reposo de la paciente, de los uterolíticos, pues se tiene que interrumpir lamentablemente así prematuro el bebito, ¿no? Correcto. Y si tienen éxito y llegan al término... Programando la cesárea. Evidentemente. Correcto. Amigos, yo creo que esto es sumamente importante porque no hay manejo ambulatorio, ¿no es cierto? Es con internación. Pero además el médico va a ver integralmente a la paciente. A lo mejor está anémica y empeora su anemia con un sangrado de cierta proporción. A lo mejor requiere de otros exámenes que permitan en el momento, por supuesto, intervenir exitosamente. Marco, hecha la cesárea, extraído el feto, la mujer cursa con su puerperio, se llama la época posterior al parto o a la cesárea, de forma normal, ¿verdad? Sí, doctor, como en cualquier otra intervención por cesárea, ¿no? El pronóstico de la paciente ya después de haber terminado el embarazo y extraído la placenta, pues prácticamente ya deja de presentar alguna complicación, a no ser que haya alguna otra patología que se pueda asociar, por ejemplo, acretismo placentario, que está muy de la mano con la placenta previa, con cesáreas previas, pero por eso mismo ahora la indicación es volver a lo que era la escuela antigua de ir más a partos y no ir a la cesárea, ¿no? Sino intentar aumentar la frecuencia de los partos para evitar precisamente este tipo de complicaciones que en los últimos años ha estado en aumento precisamente por el aumento de la frecuencia de las cesáreas. Amigos, el doctor Marco Vargas señaló un otro cuadro que se puede asociar a la placenta previa, el acretismo placentario, que básicamente es la penetración anormal de la placenta, pero ya no solo en la capa superficial interna del útero, sino que puede invadir el músculo, puede ir hasta la vejiga y puede ir hasta donde se le permite pues a este tejido penetrar. Obviamente el manejo es distinto, a veces amerita inclusive la extirpación del útero. Marco, el otro cuadro que también es frecuente, pero mucho más dramático, es el abrupto placentario.
Así es, el abrupto placentario se presenta en un 0.2%, más o menos, de todos los embarazos. Es mucho menos frecuente que la placenta previa. Y se la define como el desprendimiento de la placenta de forma prematura normoinserta. La placenta está insertada así en el fondo como tiene que ser, pero se desprende aún con el feto estando dentro del útero. A eso se denomina abrupto placentario. Lo normal es que se produzca el parto y después del parto se produzca recién el desprendimiento de la placenta. En este caso, se desprende la placenta con el bebito adentro. Puede haber desprendimientos de forma parcial de la placenta y puede haber también desprendimientos totales, ¿no? Y se va clasificando en grados de acuerdo a su severidad. Correcto. Marco, yo creo que hay que decir a la gente que no es pues imaginable que una placenta, que es la que nutre al feto durante la gestación, se desprenda. Pero este cuadro es eso, el desprendimiento prematuro. Así es. Y al niño le va a privar de lo vital, ¿no es cierto? La nutrición y la oxigenación. Así es. Y cuando el desprendimiento es muy grande, se muere el feto. Entonces, Marco, también hacen los médicos una clasificación en razón del grado de desprendimiento. Exactamente, doctor. ¿Por qué no nos recuerdas, por favor? Bueno, el desprendimiento de placenta normoinserta puede ir desde un grado leve, moderado a severo, ¿no? Y cuando el desprendimiento es, digamos, menor al 10% de la superficie total de la placenta, inclusive en los libros recomiendan que vaya a parto, que se puede utilizar ocitóxicos para el parto, etc. Los de grado intermedio, que son los que empiezan a presentar ya ciertos síntomas del abruptio. ¿Qué síntomas? La hipertonía uterina, dolor y el sangrado, que es rojo oscuro alquitranado. Con coágulos. ¿No? Con coágulos negruzcos, negros, ¿no? alquitranados. Entonces, que pueden ser un hallazgo cuando uno está revisando a la paciente y al hacer el tracto vaginal encuentra precisamente este tipo de coágulos que nos llama la atención, ¿no? Y evidentemente ya en el grado muy severo, cuando el desprendimiento es total, pues encontramos un útero que es prácticamente leñoso, duro como esta mesa. Es imposible poder realizar las maniobras de Leopold, imposible poder escuchar el latido cardíaco. Prácticamente para poder determinar cómo está el bebito tendríamos que hacer una ecografía y ver y confirmar la situación del recién nacido, que generalmente en estos casos es óbito fetal, bebito muerto, sin frecuencia cardíaca, ¿no? Prácticamente la placenta desprendida en forma total, y se puede observar inclusive los coágulos que están ocupando todo el útero, ¿no? Correcto. Enseguida vamos a hablar de la clínica que nos hace sospechar fuertemente, aparte de la hemorragia, de que la mujer pudiera estar sufriendo de este cuadro. Sin embargo, creo que vale la pena también señalar que el abruptio tiene factores que pueden predisponer, ¿no?, su aparición. ¿Cuáles serían los más importantes? Dentro de los factores que nosotros podemos, por ejemplo, detectar como factores de riesgo para poder hacer abrupto en una paciente que está viniendo a control prenatal, sobre todo la presión arterial, la hipertensión. Correcto. Pacientes hipertensas pueden hacernos abrupto placentario, ¿no? Después, por ejemplo, que tengan antecedentes de haber sufrido algún tipo de caídas o de algún golpe, algún traumatismo también. Directo o indirecto. Directo o indirecto, exactamente. Después tenemos todo lo que pueda producirnos sobredistensión uterina. Estamos hablando desde causas fetales como un embarazo múltiple, ¿no? Ya si nosotros detectamos que la mamá está cursando un embarazo múltiple, un embarazo gemelar,
ya debemos prevenir a la paciente que una de las complicaciones que puede tener es precisamente el abruptio. No necesariamente, no es embarazo gemelar igual a abruptio, pero sí puede ser un factor. Después, polidramnios, el exceso de líquido amniótico, la macrosomía fetal, que generalmente la hacen pacientes con antecedente o que son diabéticas. Entonces, tenemos múltiples factores, ¿no?, que son detectables precisamente en el control prenatal. Correcto. Es la importancia de empezar el control prenatal en forma precoz para ir detectando todos estos factores que nos van previniendo para que esta paciente no pueda presentar ese tipo de complicaciones como el abruptio placentario. Marco, amigos, este cuadro es evolutivo. A diferencia de lo que el doctor Marco nos enseñó hace un momento, en una placenta previa uno diagnostica y busca llegar lo más cerca del término, el embarazo, con todo el tratamiento. En este caso, más bien, la idea es interrumpir el embarazo, porque si estaba desprendido 20%, la placenta desprendida, en un par de horas estará con 30%, en las siguientes horas con 50%, y así sucesivamente. El cuadro nunca va a parar ni va a mejorar. Y el feto, desde un estado de bienestar que inicialmente pudiera estar, hace sufrimiento y después se va a morir. Más o menos esa es la evolución del cuadro, ¿no es cierto? La mamá, ¿qué manifestaciones suele tener? Aparte de la hemorragia, los coágulos, el dolor uterino por las contracciones y la dureza del útero, ¿qué otras cosas suele mostrar la mamá? Bueno, como su nombre indica, este abruptio placentario es pues más cataclísmico, ¿no? Entonces, por la pérdida sanguínea que tiene la mamá, empieza ya a presentar también signos de shock hipovolémico, obviamente palidez, dependiendo de la cantidad de sangre que esté perdiendo la mamá o que se esté acumulando dentro del útero. Y empieza también la coagulación intravascular diseminada, que puede estar ya como una complicación de este abruptio. Una paciente con taquicardia empieza a bajar lo que era hipertensión, la causa del abruptio, por la pérdida sanguínea. Después, evidentemente, esta paciente va a estar hipotensa, ¿no? Y a medida que se va reponiendo sangre a la mamá después en el tratamiento, empieza de nuevo a presentar la hipertensión, que es la causa de todo este problema. Correcto. Entonces, Marco, la recomendación está clara. Si es que se detecta un cuadro sospechoso de abruptio, hay que confirmarlo. Lo confirman y debe terminar el embarazo independientemente de la edad gestacional, ¿verdad? Así es. Porque no le ofrecemos nada prácticamente al producto. Así es, doctor. Correcto. Como ven, amigos, los dos cuadros son como dos caras de una moneda. Definitivamente todo lo contrario, en todos los aspectos. De tal manera que el médico que está capacitado para ello es capaz de distinguirlos y tomar la medida que el caso aconseje. Hemos de seguir hablando del tema. Permítame unos momentos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Los cuadros están más o menos identificados, pero como hemos dicho, el abruptio tiene una serie de sinónimos. Por ejemplo, uno que recuerdo es el drama de Boudeloc. A Boudeloc lo corretearon por toda Europa, precisamente porque se le murió una mujer con abruptio placentario cuando él estaba atendiendo a la misma, y le atribuyeron a él el problema, cosa que no era verdad. También le llaman toxemia hemorrágica. Recuerdo que le dicen DPPNI,
abruptio, ablatio, placentae, hematoma retroplacentario. Es decir, amigos, cuando uno tiene tantos sinónimos, tantos sobrenombres, es que es famoso, seguramente por su gravedad o por alguna razón. Marco, si uno espera que el cuadro evolucione, termina, como bien dijiste, con un útero duro que ya no se contrae ni se relaja. Por lo tanto, no puede producir parto, aunque el útero siga dentro del útero, el feto siga dentro del útero. ¿Qué cuadro es este y qué se hace? Claro, o sea, resulta un poco contradictorio hablar de que como consecuencia de todo esto el útero va a quedar flácido cuando la paciente viene con un útero hipertónico, ¿verdad? Totalmente. Pero es que tenemos que comprender que parte de este abrupto placentario, la hipertonía se origina precisamente porque todo ese hematoma que se va acumulando entre la pared del útero y la placenta que se desprende, no tiene por dónde salir, no tiene un orificio natural de salida, entonces empieza a infiltrarse la sangre al músculo uterino. Esa infiltración hace precisamente que empiece la hipertonía uterina, porque el músculo, la única forma que tiene para defenderse un poco es contrayéndose, y empieza a contraerse y la sangre sigue infiltrando al músculo a tal punto que llega a necrosar al útero, a las fibras musculares, y produce evidentemente la tríada típica del útero de Cuvier, microscópicamente hablando, es edema, necrosis y sufusiones hemáticas, que es lo que encuentra. Entonces el útero pierde prácticamente su capacidad contráctil. Si se mantiene duro es porque adentro está el bebito, el líquido amniótico, la placenta y toda la sangre que se va acumulando. Es decir, es un globo que está a punto de reventar prácticamente, para poner un ejemplo. Entonces, en estas condiciones, el útero que no se contrae, no se relaja, evidentemente tiene que terminar en cesárea, aunque el bebito esté óbito, muerto. Entonces sí hay que hacer la cesárea, se retira prácticamente el bebito, la placenta, y se llega a retirar toda la cantidad de coágulos que se está acumulando y que está afectando a la mamá, porque la mamá ya va a estar en shock hipovolémico, haciendo precisamente la coagulación intravascular diseminada. Y ese útero, ya sin todo su contenido, queda pues prácticamente flácido como un trapo. No se contrae, pierde completamente su capacidad contráctil. Para que la paciente deje de sangrar, nosotros necesitamos el globo de seguridad de Pinart, la contracción del útero, claro. un útero que se contrae y que comprima los vasos para que pare el sangrado. En este caso, el útero ha perdido toda su capacidad contráctil. Entonces terminamos en histerectomía. No hay de otra opción que realizar una histerectomía. Es precisamente lo que usted decía. En nuestro medio no es exento, como hace muchos años atrás, siglos atrás, de que perseguían a los médicos porque se moría alguna paciente. En nuestro medio es el típico ejemplo de que viene una niña de 15 años, que porque es joven, primi, hace hipertensión. A consecuencia de la hipertensión hace abruptio. Es una niña que no ha comunicado a sus papás que estaba embarazada por miedo a sus papás, miedo a la sociedad, no ha hecho controles prenatales, no tiene ecografías, no sabe de qué edad gestacional está prácticamente. Entonces viene ya con un montón de complicaciones y viene con abruptio. Y termina en histerectomía. Y salen las noticias que llegó al hospital y le hicieron una histerectomía, niña de 15, que se murió el bebito, no va a volver a tener hijitos. Pero es precisamente lo que falta en este país, prevención. Prevención. Nunca vemos, por ejemplo, una propaganda del ministerio, del gobierno, de sedes, que promueve, por ejemplo, a las personas, a las mujeres embarazadas, a ir a hacer un control prenatal en forma precoz y en forma adecuada. No lo hacen porque obviamente no hay los medios y el sistema de salud es una pena, por no decir otra palabra. Correcto.
Amigos, efectivamente, cuando el abruptio se complica y el útero no se contrae, se llama útero de Cuvier, no queda otra más que para salvar la vida de la mujer, sacar el útero, porque ese útero no se contrae más. Por lo tanto, la hemorragia continúa y se muere por hemorragia. Entonces, una medida heroica, que obviamente también termina con la expectativa de ser mamá de esta persona. Obviamente, amigos, eso ocurre con relativa frecuencia. Y qué bueno que señalaste a la joven de 17 años, porque es lo más corriente, Marco. A mí me tocó vivir muchas veces aquello. Realmente es lamentable y uno sufre junto con la familia, con la paciente. Pero también dijiste algo importante, la prevención. Esto se puede evitar y el mejor modo de hacerlo es el control prenatal. Exactamente. De hecho, nuestra mortalidad, Marco, es altísima, es la más alta de América. Así es. Y las causas de muerte son hemorragia, incluida esta hemorragia, todas las hemorragias. Placenta previa, abrupto, placentario, aborto, embarazo ectópico, molidatiforme, inversión, lo que quieran. ¿Cierto? Que se pueden prevenir en un gran porcentaje. La segunda causa es infección, que también se puede controlar. Y la tercera es la hipertensión, la preeclampsia, que es un factor muy fuerte para abruptio, que se puede controlar. Así es. Por lo tanto, amigos, si es que se hace un control prenatal precoz, realmente el beneficio para la mamá y su hijito son enormes. Y creo que es lo que está faltando, infortunadamente. Así es. No nos interesa hablar mal de nadie, pero esa es la realidad. Reitero, la mortalidad materna en nuestro país es de 160 mujeres por cada 100.000 recién nacidos vivos. Por lo tanto, cerca de 500 mujeres, 480 si quieren, porque todavía sabemos multiplicar, se pierden cada año por efecto del embarazo, del parto o puerperio y obviamente sus complicaciones. Y el vecino país de Chile tiene 10 veces menos que nosotros. Por algo será. Pero una estrategia indudablemente es el control prenatal. Y creo que todos podemos, no por beneficiarnos de algo, como un bono o algo, no está dirigido a esto, esta conversación. Es la importancia que tiene para las mujeres embarazadas. Yo creo que ya debe ser parte de nuestra cultura. Y existen los centros y los medios para atenderlas adecuadamente. De hecho, Marco, evitamos la prematurez también. Es otro factor. Fíjense ustedes colateralmente los hospitales de tercer nivel atestados de niños prematuros. Otro drama. Otra relación con cualquier país que muestra que nuestro tiene mayor número de prematuros. Es otro tema que algún rato lo vamos a abordar, solo para ilustrar. La incidencia de la prematurez en Bolivia, de entre todos los partos, es 10%. Los países vecinos no superan 5%. Tenemos que tomar conciencia. Marco, yo creo que has dicho una palabra mágica, el prenatal. Y yo quisiera, antes de despedirnos, que puedas darle una recomendación a la gente para que no solo planifique su embarazo, sino que básicamente cumpla con los mínimos de atención cuando está embarazada y que el parto, si estás de acuerdo, sea siempre institucional. Muy bien, doctor. Evidentemente, las hemorragias que acabamos de ver ahora son prevenibles y se pudieran manejar de mucha mejor manera de lo que actualmente se hace. Para eso necesitamos hacer una promoción en salud que no se la hace lastimosamente porque hay otras prioridades que no vienen al caso. Pero, por ejemplo, es inaudito que se esté hablando de jubilación forzosa cuando en realidad lo que necesitamos es más médicos, más ítems, que no trabaje un médico, sino trabajen 3 médicos,
que no trabaje una enfermera, sino 3 enfermeras, y que pues las cosas se hagan bien, que como tiene que ser, como Dios manda. Hagan sus controles prenatales, por favor, de forma precoz. Gracias. Gracias, Marco. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. En esta nota observarán cómo la medicina busca otros enfoques de manejo de la patología. Hoy se habla de medicina de precisión, especialmente para tratar patologías psicológicas, mentales, con tratamientos muy personalizados. Puede ser la medicina del futuro. Veamos la nota, por favor. La medicina de precisión, una rama emergente de la medicina que utiliza información genética, molecular y ambiental para personalizar los tratamientos, está abriendo nuevas fronteras en el campo de la salud mental. A medida que avanzamos hacia una comprensión más profunda de los complejos mecanismos detrás de los trastornos psiquiátricos, la medicina de precisión ofrece la esperanza de tratamientos más efectivos y personalizados para aquellos que sufren de enfermedades mentales. Una de las áreas más emocionantes de la medicina de precisión en la salud mental es su aplicación en el desarrollo de terapias farmacológicas. Tradicionalmente, el tratamiento de los trastornos psiquiátricos ha sido un proceso de ensayo y error, con medicamentos que funcionan bien para algunos pacientes pero no para otros, y a menudo con efectos secundarios significativos. Sin embargo, la medicina de precisión permite a los médicos seleccionar medicamentos específicos y ajustar las dosis según el perfil genético y biológico único de cada paciente, lo que aumenta la probabilidad de una respuesta positiva al tratamiento y reduce los efectos adversos. Además de mejorar la prescripción de medicamentos, la medicina de precisión también está revolucionando la terapia cognitivo-conductual y otras intervenciones no farmacológicas. Al comprender mejor los biomarcadores genéticos y moleculares asociados con diferentes trastornos mentales, los médicos pueden identificar qué enfoques terapéuticos son más probables que sean efectivos para un paciente en particular, lo que lleva a una terapia más personalizada y, en última instancia, a mejores resultados. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el tema que abordamos haya sido de vuestro interés. Compartan con la familia. Finalmente, siempre hay una mamá con nosotros y futuras mamás que nos acompañan permanentemente. Hay que cuidar a las mamás. Son el núcleo de la familia y lo más importante probablemente en nuestras vidas. Antes de irnos, creemos que es muy necesario señalar que aprendamos de una vez a compartir con la gente, querramos al prójimo, démosle amor, comprendamos, escuchemos. Ya no confrontemos. El país no necesita eso. Nos necesita a todos. Y todos podemos empujar el carro a la misma vez y en la misma dirección. Por favor, unámonos en pos del bienestar de la patria. Hoy, como nunca, creo que la patria demanda de nosotros trabajo, esfuerzo, empuje. Que los chicos aprendan y han de aprender el mensaje si los papás refuerzan el mismo. Amen a sus hijos, quieran a la familia, cuiden a los chicos y a los grandes. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muy buenos días.